Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo venga a iluminar el entendimiento de todos nosotros para que podamos entender su voluntad para nuestras vidas. Y es obvio, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento de forma que nosotros tenemos transparencia para ver lo correcto y ver lo errado, ver lo que es justo y ver lo que es injusto, y entonces hacer la decisión correcta, que es la justicia, buscar la justicia sobre todas las cosas. A mí me gustaría hablar con ustedes un asunto que les va a mostrar a ustedes lo que y cuál es la razón, el por qué, cual muchas personas infelizmente, ellas creen en Dios, en la Biblia, en la oración, creen en la iglesia, en los pastores. Ellas creen, solo que esa creencia, esa fe que ellas tienen en la palabra de Dios o aún en el propio Señor Jesús, no se ha materializado en sus vidas, no ha correspondido a aquello que ellas esperan de Dios. Son muchas personas las que acostumbran a decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero a la verdad todo le está faltando. Pero el Señor no es el pastor, pero no es su pastor, ¿eh? Pero ¿por qué está faltándole todo? Ahí la persona se queda callada, muda. ¿Por qué? Porque se queda sin respuesta. ¿Por qué esto sucede? ¿Por qué hay tantas frustraciones, digamos así, entre paréntesis, con la fe cristiana? Justamente por un motivo, mi amiga y amigo, y es este el motivo cual queremos trabajar hoy, para que usted pueda evaluarse a usted misma. Yo no estoy aquí queriendo juzgar a alguien de ninguna manera. Estamos aquí para enseñarles, darles a ustedes lo que Dios nos ha dado a lo largo de 60 años sirviéndolo. A lo largo de estos 60 años que he servido a Dios y he visto lo que Dios ha hecho con mis propios ojos. Yo soy, digamos así, testimonio de las grandezas de Dios, no solo en mi vida personal, sino sobre todo el trabajo cual Él ha realizado a través de nuestras manos. No es que yo sea alguna cosa, no es que tenga más valor que alguien, no es que sea más merecedor, no hay ningún mérito. Yo no sé ni cómo Dios me ha escogido, pero eso no lo vamos a discutir. Si Él escogió, listo, se terminó. Él eligió y listo, no hay para qué discutir. Él escogió y Él sabe lo correcto. De forma de que Él escogió porque Él creyó que era bueno. Entonces, yo quiero siempre pasarle a las personas lo que Él me ha dado. Y esta es la razón del por qué pero muchas personas, infelizmente, en todas las iglesias, en todo el mundo, se han decepcionado con su propia fe. Vea solamente, la Biblia habla que cuando, cuando Adán conoció a Eva, generó, ella dio a luz a Caín y después dio a luz a Abel. Primero a Caín y después a Abel. Entonces, dice el texto sagrado que Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Dos profesiones extremadamente importantes. Y ellos, cada uno abrazó su propia fe, su trabajo, su labor. Y dice el texto, sucedió
que al cabo de días, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. El fruto de la tierra al Señor. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas y de su gordura. Entonces, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Amén. Gracias a Dios. Dios aceptó. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de su gordura. Y dice el texto que el Señor atentó, se agradó de la ofrenda de Abel, se agradó de Abel y de su ofrenda. Miró para Abel, y para su ofrenda. Pero para Caín y su ofrenda no miró. No miró. Quiere decir que la ofrenda es algo espontáneo. Es algo que nace dentro de cada uno. Nace en el corazón de cada uno. La ofrenda es algo que nace dentro de cada uno. Solo que ni todos saben, infelizmente, que la ofrenda representa, espeja, simboliza lo que hay dentro del ofrendante. Dios no precisa de ofrenda, Dios no precisa del fruto de la tierra, ni mucho menos de ovejas y sacrificios. Él no necesita de nada, de dinero, de nada. Todo es de Él. Él creó todas las cosas, no precisa de nada. ¿Él precisa de algo? No, no precisa de nada. Cero, cero. Él es el dueño de todo. Todo es de Él. Siempre fue de Él y siempre será de Él, porque Él es el creador, es el Padre, es el principio de todo lo que existe. Entonces, cuando alguien lleva su ofrenda al altar, a la verdad, Dios no está mirando para lo físico, para lo material. Él no está mirando para la cantidad, pero Él está mirando para la cualidad de aquella ofrenda, lo que aquella ofrenda representa para Él. Y esto es extremadamente importante. Nosotros mañana tendremos el bautismo en las aguas. Cuando usted desciende a las aguas, usted tiene que tener esta conciencia para saber si usted está haciendo la ofrenda de acuerdo a Abel o de acuerdo con Caín. Solo va a depender de usted, solo exclusivamente de usted. Porque la ofrenda es suya, la vida es suya. Usted va a bautizarse en las aguas por libre y espontánea voluntad. Nadie va a agarrarlo del cuello y va a empujarlo al agua. No, usted va a descender a las aguas para sepultar su vieja naturaleza, su viejo yo, su forma, sus maneras, en fin. Usted va a sepultar su naturaleza adámica, su naturaleza pecaminosa. Usted va para eso. Si es que usted va. Entonces, ¿por qué es que Dios ve en una persona que está siendo bautizada? El corazón. Porque la vida de la persona, el bautizado, aquel que se va a bautizar, es una ofrenda para Dios. Es una ofrenda para Dios. Y Él está mirando, lo que Él mira no es la persona, sí lo que la persona está llevando para la sepultura. Si ella está llevando para la sepultura verdaderamente su yo, sus manías, su forma, su temperamento difícil, su
orgullo, prepotencia, todo. Si ella está colocando, sepultando su todo, toda su alma, todo su corazón, todo su pensamiento, si ella está entregando todo, sin excepción de nada, allí en las aguas, cuando ella sea bautizada, cuando sea enterrada ahí en las aguas, cuando ella se levante, va a recibir el Espíritu Santo, una nueva vida. Ella va a recibir el bautismo con el Espíritu Santo también, porque ese es el principio del bautismo en las aguas. La persona se entrega como ofrenda viva para Dios. Ella se rinde 100%. Y solo Dios, solo el propio Señor Jesucristo es capaz, es habilitado para ver el corazón de aquella criatura que está siendo bautizada. Si ella estuviese colocando todo su corazón, toda su alma, todo su pensamiento, todo lo que ella es, todo lo que ella ya ha sido, lo que pretende ser, si ella está colocando todo ahí, su vida, entonces Dios, Él mira para la ofrenda de ella y el Espíritu Santo viene inmediatamente después de ella ser bautizada. Cuando ella se levanta de las aguas, es para vivir en novedad de vida. Esto tiene que suceder. Novedad de vida. Bautismo con el Espíritu Santo. Fue así que sucedió con Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Cuando Él fue bautizado allí en el río Jordán, luego, después, el Espíritu Santo vino sobre Él. Y lo mismo tiene que suceder con ustedes, con todas las personas. Todas, sin excepción. Entonces, si no sucede esa novedad de vida, si no hay, no desciende el Espíritu Santo ahí en el bautismo en las aguas, entonces la ofrenda no fue agradable a Dios. El bautismo no valió, no es válido. ¿Por qué? Porque se vuelve una ofrenda del tipo de Caín. Caín trajo su ofrenda. No tenga ninguna duda, Caín trajo del fruto de la tierra su ofrenda, presentó a Dios. Pero Dios no aceptó, no se agradó de la ofrenda de él. ¿Y quién decide si agradarse o no? Es Dios, es Él quien está recibiendo la ofrenda. Usted es la ofrenda y Él es quien recibe la ofrenda. Él es el altar. Entonces, ¿es Él quien aprueba la ofrenda o no aprueba la ofrenda? Usted está entendiendo, amiga, amigo. Yo les voy a mostrar a ustedes con hechos que van tal vez a ilustrar mejor lo que significa la ofrenda. Presta atención. Cuando Dios instituyó en la ley de Moisés, la ley mosaica, los sacrificios, Él estaba hablando, era una analogía, un símbolo, un tipo que sería el Hijo de Dios en el Calvario. Entonces, ¿qué sucedía antiguamente? En medio del pueblo de Israel, cuando el hombre pecaba, la persona pecaba, cometía algún pecado, entonces ella tenía que agarrar un animal, un cordero, perfecto, no podía tener defecto, ella tenía que buscar entre su manada, dentro de sus ovejas, una oveja, un corderito, en la edad de tantos años, por ejemplo, 3 años. Agarraría aquella oveja, tenía que ser perfecto y lo tenía que colocar en las manos del sacerdote. El sacerdote, allí en el tabernáculo, llevaba aquel animal para ser sacrificado. Y en el sacrificio de un animal, el
ofrendante miraba, tenía que mirar en los ojos de su oveja y le colocaba la mano sobre la cabeza de la oveja y miraba al sacerdote cortando su vena yugular con una navaja, digamos así. Y aquella oveja pura, perfecta, sin ningún defecto, aquella oveja moría delante de los ojos del ofrendante, significando lo siguiente: el ofrendante veía en la mirada de la oveja que lo miraba, él miraba la inocencia, la pureza, ella pura, que no hizo nada de malo, estaba siendo sacrificada, muriendo, para cargar el pecado de aquel ofrendante. Entonces, la oveja sacaba, el sacrificio de la oveja sacaba el pecado de aquel ofrendante. Después de que había muerto, se llevaba al animal para el altar del sacrificio, el altar donde se quemaba el animal. Y allí era quemado. El animal entonces hacía brasas, generaba brasas, agarraban las brasas de aquel sacrificio y se llevaban al altar del incienso. Primero tenía el altar del sacrificio, después tenía el altar del incienso. El altar del incienso quedaba dentro del tabernáculo. El altar del sacrificio quedaba del lado de afuera del tabernáculo. Si usted va al templo de Salomón, va a ver el altar del sacrificio fuera, delante del tabernáculo, y dentro del tabernáculo estaba el altar del incienso. Se tomaba aquellas brasas del sacrificio y se las llevaba al altar del incienso. Y es allí donde el sacerdote colocaba las hierbas especiales, las derramaba sobre la brasa del sacrificio. ¿Qué sucedía? Mire, cuando se lanza hierba sobre una brasa, sale un humo. Y claro, el humo iría a generar, aquella brasa iría a generar ese humo, y ese humo tenía dos caminos a seguir. O el humo subía directo para el cielo, o el humo se desparramaba con el viento. De las dos, una. Si el humo se desparramaba con el viento, eso significaba que aquel sacrificio, aquella oveja, murió en vano, porque el ofrendante no estaba siendo sincero. Él estaba colocando aquel animal ahí, sacrificando, pero solamente cumpliendo una obligación. Entonces, aquella ofrenda no servía para pagar su pecado. Su pecado continuaba. Pero si el humo del sacrificio subía en línea recta para el cielo, significaba que Dios aceptaba aquella ofrenda. ¿Qué quiere decir? El ofrendante era perdonado. La ofrenda del ofrendante era aceptada, como sucedió con Abel. La ofrenda de Abel agradó al Señor. La ofrenda de Abel agradó al Señor. Está aquí escrito. Él agradó al Señor. Entonces, la ofrenda de él fue aceptada, pero la ofrenda de Caín no agradó a Dios. No valió de nada. Nada, absolutamente.
Así también es el bautismo en las aguas. Si usted desciende en las aguas bautismales con el corazón aún con rencor, entristecido o rencoroso o insincero, usted está apenas cumpliendo una obligación religiosa. Entonces, su bautismo no vale de nada, cero, cero. Y ahí tiene razón, porque hace razón que muchos se bautizan varias veces y no sucede nada porque no hay sinceridad, pureza del alma, del corazón. Dios no se agradó de aquella ofrenda. Entonces, la vida de la persona continúa pecadora. Pero ya fui bautizada 10 veces. ¿Y? Usted entró un pecador seco y salió un pecador mojado 10 veces. ¿Por qué? Porque no hubo sinceridad, no hubo entrega, rendición, no hubo muerte de suyo. Usted no murió para el pecado. Usted descendió para las aguas, para el bautismo, para cumplir una obligación, pero usted sabía que iba a pecar nuevamente, iba a vivir en pecado, porque a usted le gusta el pecado. Entonces, no sirve quererse bautizar. El bautismo en las aguas, como dice Juan Bautista, arrepentíos. Era el discurso principal de Juan Bautista. Arrepentíos. Jesús también habló del arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir lo siguiente: usted sabe que fue pecador, que es pecador, usted sabe que es condenado a muerte eterna, pero usted dice, no, yo me arrepiento, y entonces usted da la espalda para el pecado. Si usted vivía una vida errada inmediatamente después del bautismo, si su bautismo vale, inmediatamente usted deja el pecado. Usted da la espalda para el pasado, da la espalda para su vida y comienza una vida nueva, viviendo en la justicia, en la integridad, en la pureza, viviendo delante de la rectitud, porque esto agrada a Dios, es esto lo que agrada a Dios. La ofrenda significa lo que está dentro del corazón del ofrendante. No sirve que la persona quiere dar un montón de ofrenda en el altar, aún así el corazón de ella continúa inclinado para el pecado. No va a valer la ofrenda, no va a significar nada. Usted me entendió, mi amiga y mi querido amigo. Esto es algo muy personal. Es intransferible. Cada uno tiene que hacer su propia entrega. Cuando la entrega es de hecho, de verdad, pura, Dios acepta. El humo sube. El incienso hace un humo que suba a la nariz de Dios, que fue como Noé hizo después de salir del arca y ofrecer un sacrificio para Dios. O sea, ahí fue que Dios aspiró el aroma, el perfume de aquella ofrenda, de aquel sacrificio, y hasta se arrepintió de haber destruido el mundo. Entonces, amiga, amigo, ¿qué es lo que yo quiero resumir con esta enseñanza? Que usted va a descender a las aguas bautismales, pero tiene que arrepentirse. Usted tiene que estar arrepentido. Y estar arrepentido no es un sentimiento, no es un remordimiento. No. Arrepentimiento es una entrega total de su naturaleza, sus pecados. Usted tiene que odiar al pecado, usted tiene que odiar lo que hizo de errado, lo que ha hecho errado. Tiene que darle la espalda a todo. Usted tiene que abandonar, porque si no hiciese esto, su ofrenda no valdrá de nada. No va a valer de nada su bautismo en las aguas. Esta es la realidad. ¿Comprendió?
¿Quién va a decir si la ofrenda valió o no valió? Es usted con relación a su ofrenda. Con relación a mí, soy yo quien decide cuál es el tipo de ofrenda que voy a darle a Dios. Si yo coloco toda mi fuerza, todo mi pensamiento, todo mi corazón, toda mi alma, todas mis voluntades, mis pasiones, sueños, mis proyectos personales, mi querer, si yo coloco todo en el altar, entonces Dios acepta mi ofrenda y entonces yo paso a tener una vida nueva. Él me da una vida nueva, un ser nuevo, una mente nueva, un nuevo espíritu, un nuevo corazón. Y es ahí que sí, yo seré la propia bendición por donde quiera que yo voy, que vaya. Caso contrario, nada va a pasar. Yo voy a continuar creyendo en Jesús, pero viviendo en el pecado y no agradando a Dios. Y en consecuencia, mi vida estará corriendo riesgo. ¿Por qué? Porque no hice las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, no hice lo correcto, no hice con sinceridad, con pureza, determinación. No quiero más. No quiero más hacer eso. Nosotros hemos visto que hay personas que han recibido el bautismo con el Espíritu Santo en la cárcel, en medio de otras personas, criminales. Esas personas ahí en la cárcel, en medio de tantas personas, totalmente cruel, sucio. Hay personas que allí entregan sus vidas. Oh Dios, aquí está mi vida. Yo quiero entregar mi vida para ti. Me cansé de ser bandido, de ser criminal. Me cansé de hacer esto, hacer aquello. Toma mi vida y nunca más, si tú me sacas de aquí, si tú me das una chance, yo nunca más voy a volver a esta vida. Y Dios acepta esta ofrenda ahí dentro de la prisión. Y ella recibe hasta el Espíritu Santo dentro de la prisión, aún sin ser bautizado en las aguas. Porque antes ella determinó, ella entregó su propia vida en el altar. Ella fue el propio Cordero. Dios aceptó aquella ofrenda y obviamente ella sale de ahí para vivir una vida nueva. ¿Usted entendió? Si no entendió, mi amiga y mi amigo, vamos a hablar más al respecto de esto. ¿Está bien? Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. Mañana, el día entero, en todas las iglesias universal, bautismo en las aguas. Lleve una muda de ropa porque usted va a entrar de cabeza, de cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Está bien? Dios les bendiga y hasta mañana.